Amada iglesia, hoy quiero que levantes tu fe porque lo que vamos a compartir no es teoría, es poder puro de Dios. La palabra declara que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder se manifiesta cuando el Espíritu Santo toma dominio en nuestras vidas. Los demonios tiemblan, la oscuridad retrocede y las cadenas se rompen cuando la verdad eterna de la Biblia es proclamada con fe y autoridad. Prepárate, porque hoy aprenderás 3 versículos que son armas celestiales, espadas de fuego que paralizan al enemigo al instante. El primer versículo es Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Iglesia, aquí Jesús no está haciendo una sugerencia, está declarando una realidad espiritual. Tú no caminas en derrota, tú caminas en victoria. Cada vez que el enemigo intente levantarse contra ti, recuerda que tienes autoridad. Esa palabra potestad significa derecho legal dado por el cielo. Cuando mencionas este versículo, las tinieblas reconocen que no tienes miedo, porque estás vestido con la armadura de Cristo. El segundo versículo es Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús no es un amuleto, es la firma del Rey de Reyes. Ese nombre carga la gloria, la majestad y el respaldo del cielo. Cuando lo proclamas con fe, no hay demonio que pueda resistirlo, porque toda rodilla, visible o invisible, debe doblarse. No es una opción, es un decreto divino. El tercer versículo es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la clave de la victoria, la sumisión a Dios. Cuando tu vida está bajo su cobertura, el diablo no tiene acceso. La obediencia se convierte en un muro de fuego alrededor de ti. Resistir no es pelear con tus fuerzas. Resistir es pararte firme en la palabra, declararla, vivirla y creerla. Cuando lo haces, el diablo no camina, no se queda, no te observa, huye, porque reconoce que el Espíritu Santo está contigo. Hoy el cielo te recuerda que no eres débil, eres guerrero. No estás a merced de los ataques, tienes las armas de la luz. Levántate con fe, proclama estos versículos en tu hogar, en tu oración, en tu batalla diaria. No permitas que el enemigo te robe la paz, la prosperidad, ni la bendición que ya Cristo pagó en la cruz. Ahora es el momento, cree, declara y actúa. Usa tu voz, abre tu boca y di con autoridad lo que la Biblia dice. Cuando lo hagas, verás milagros, verás prosperidad y sentirás al Espíritu Santo moverse con poder. Es tiempo de vivir en victoria, porque en Cristo Jesús ya eres más que vencedor. La palabra de Dios nunca fue escrita para ser solo literatura o una colección de historias antiguas, sino que fue dada como un arma viva y poderosa en manos de los creyentes. Cuando se proclama con fe, no solo se convierte en un mensaje de aliento, sino en una espada de doble filo que penetra en lo más profundo y corta toda obra de las tinieblas. Los demonios no temen tus emociones, tus lágrimas ni tus pensamientos, pero tiemblan cuando la palabra es liberada en el poder del Espíritu Santo. En el ámbito espiritual, cada versículo cargado de fe funciona como un decreto del cielo que ningún espíritu de oscuridad puede resistir. Los ángeles se mueven en obediencia, el Espíritu Santo respalda, y los demonios quedan paralizados, incapaces de actuar contra el hijo o la hija de Dios que se levanta en autoridad. Cuando un creyente entiende que la palabra es más que un libro, comienza a experimentar victorias sobrenaturales en su vida diaria. La Biblia enseña que la palabra es viva y eficaz, y esto significa que tiene movimiento, acción y dinamismo en el mundo espiritual. No se trata de pronunciar frases como un ritual, sino de hablarlas con convicción, sabiendo que cada letra está inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Las tinieblas reconocen la voz de la autoridad celestial cuando un creyente declara lo que está escrito. Por eso los demonios no se resisten a tu voz humana, sino al poder que respalda esa voz cuando se fundamenta en la verdad eterna. Así la palabra se convierte en un muro, en un escudo y en un arma ofensiva que inmoviliza al enemigo. Cada vez que Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, respondió con un escrito está, mostrando que la palabra es suficiente para desarmar cualquier tentación o ataque. No gritó, no discutió, no razonó con el diablo, simplemente proclamó la palabra con firmeza y el enemigo no tuvo otra opción más que retroceder. Este mismo principio sigue siendo válido hoy porque el poder de la palabra no ha perdido vigencia ni fuerza. Lo que paraliza a los demonios no son gritos ni rituales, sino la verdad eterna expresada con fe inquebrantable. Los espíritus malignos saben que no pueden romper lo que Dios ya estableció en su palabra, y cuando un hijo de Dios se apoya en esa verdad, el reino de las tinieblas pierde toda influencia en su entorno.
Por eso es crucial comprender que cada versículo proclamado con fe es como una llave que abre puertas de bendición y al mismo tiempo cierra las entradas al enemigo. Cuando declaras la palabra, no solo estás repitiendo algo, estás decretando lo que Dios ya dijo y estableciendo su voluntad en tu vida. En ese momento, las fuerzas del mal quedan inmovilizadas, incapaces de actuar, porque el poder de Dios entra en acción. La Biblia es la voz de Dios escrita, y cuando esa voz se libera desde tus labios en obediencia y fe, no hay demonio que pueda resistirlo. Ahí es cuando la oscuridad se ve obligada a detenerse y el creyente experimenta la victoria que ya le fue prometida desde el cielo. El versículo de Lucas 10 es una de las declaraciones más poderosas que Jesús entregó a sus discípulos y a todo creyente. En él se encuentra una revelación de autoridad que no depende de nuestras fuerzas humanas, sino del poder que fluye directamente desde el cielo. Cuando Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, estaba estableciendo un pacto de victoria permanente para los que creen en su nombre. Las serpientes y escorpiones representan figuras de espíritus malignos, trampas del enemigo y toda obra de la oscuridad que intenta oponerse al pueblo de Dios. Proclamar este versículo con fe hace que los demonios sean paralizados porque reconocen que la autoridad de Cristo está activa en ti y que no tienen derecho a tocarte. La palabra potestad en el original griego hace referencia a un derecho legal, a un permiso de parte de Dios para actuar con dominio sobre las fuerzas espirituales del mal. No se trata de un simple poder momentáneo, sino de un respaldo divino constante que te da la capacidad de poner bajo tus pies toda obra del adversario. Esta potestad no es para ser guardada en silencio, sino para ser ejercida en cada situación donde las tinieblas intenten intervenir. El enemigo puede lanzar ataques, pero cuando un creyente se levanta y declara Lucas 10:19, esos ataques pierden fuerza de inmediato. Los demonios saben que la palabra de Jesús no puede ser anulada y por eso retroceden al instante cuando este versículo se convierte en un decreto profético sobre tu vida. Caminar en la revelación de Lucas 10:19 significa vivir con la convicción de que ninguna obra de las tinieblas tiene derecho a prosperar contra ti. Aunque el enemigo intente sembrar miedo, enfermedad, pobreza o confusión, la autoridad que Cristo te dio es mayor que cualquier artimaña del diablo. Cuando dices con fe que tienes potestad de hollar serpientes y escorpiones, estás declarando que ninguna estrategia oculta ni espíritu maligno puede operar libremente en tu entorno. Este versículo no solo paraliza a los demonios, también les recuerda su derrota eterna y que su poder quedó limitado desde la cruz. Por eso cuando un creyente lo proclama, se levanta como un guerrero espiritual que hace temblar al reino de las tinieblas. La segunda parte del versículo es una promesa que rompe todo temor: y nada os dañará. Aquí Jesús asegura que la protección divina cubre a quienes ejercen su autoridad en fe. No importa la magnitud del ataque ni la astucia del adversario. La palabra de Cristo es un escudo que impide que el mal toque tu vida. Cuando los demonios escuchan esta verdad en tus labios, quedan inmovilizados porque saben que cualquier intento contra ti está condenado al fracaso. Este versículo revela que no vives a merced del enemigo, sino bajo el respaldo del cielo. Y cuando caminas con esta convicción, tu oración se vuelve fuego, tu palabra se convierte en espada y tu fe paraliza instantáneamente toda fuerza de oscuridad que intente levantarse en tu contra. El nombre de Jesús es la clave suprema que desarma y paraliza a los demonios en cualquier circunstancia. Filipenses 2:10-11 declara que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta palabra nos revela que el poder del nombre de Jesús no se limita a un territorio ni a una dimensión específica, sino que abarca absolutamente todo lo creado. Los cielos reconocen su autoridad, la tierra se sujeta a su señorío y el mismo infierno se estremece al escuchar su nombre. No hay demonio, espíritu inmundo o principado que pueda resistir el peso espiritual que carga el nombre de Jesús cuando es proclamado con fe. Cada vez que un creyente invoca ese nombre, no lo hace como quien pronuncia una simple palabra, sino como quien activa una orden directa desde el trono celestial. El nombre de Jesús es la firma oficial del Rey de Reyes, el sello que abre puertas de bendición y cierra caminos al enemigo. En el mundo espiritual, los demonios no reaccionan a tu voz personal, sino al reconocimiento del nombre que está sobre todo nombre. Cuando declaras con fe en el nombre de Jesús, inmediatamente el reino de las tinieblas queda desarmado, porque saben que ese nombre fue el que los venció en la cruz y los expuso públicamente a la derrota. No importa cuán fuerte parezca el ataque, el nombre de Jesús tiene poder absoluto para frenarlo. La Biblia enseña que toda rodilla debe doblarse delante de Jesús,
lo cual significa que no existe fuerza que pueda mantenerse en pie frente a su autoridad. Las enfermedades, las maldiciones generacionales, los temores y los espíritus de opresión son obligados a someterse cuando su nombre es invocado. Esta verdad es una garantía para cada creyente porque no se basa en emociones ni en percepciones humanas, sino en un decreto eterno establecido por Dios. Proclamar el nombre de Jesús en oración, en adoración o en medio de una batalla espiritual es como soltar un trueno celestial que paraliza instantáneamente a los demonios. Ellos no huyen por simpatía, sino porque reconocen que el nombre de Jesús está respaldado por toda la gloria del Padre. El poder del nombre de Jesús no solo inmoviliza a los espíritus malignos, sino que también cambia atmósferas, restaura corazones y libera a los cautivos. Cuando se levanta una proclamación en su nombre, la atmósfera se llena de la presencia del Espíritu Santo y la oscuridad pierde dominio. Ese nombre es como un martillo que rompe cadenas y como una espada que corta toda atadura invisible. No se trata de un amuleto religioso ni de una frase repetida mecánicamente, sino de la expresión más alta de fe en la victoria de Cristo. Los demonios saben que no tienen derecho de permanecer donde el nombre de Jesús ha sido declarado con convicción. Por eso cada vez que se proclama, se activa una intervención divina que desbarata toda estrategia del enemigo y establece la gloria de Dios en ese lugar. Santiago 4:7 revela un principio espiritual que sostiene la verdadera victoria sobre las tinieblas. Sometíos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra no presenta una opción, sino una orden que abre puertas de protección sobrenatural para todo creyente. Someterse a Dios no significa vivir bajo esclavitud, significa reconocer que su voluntad es perfecta y que su cobertura es un refugio contra todo ataque del enemigo. El diablo no teme a la religiosidad ni a las palabras vacías, pero no puede resistir la vida de alguien que está plenamente alineado con el corazón de Dios. Cuando un creyente vive en obediencia, esa obediencia misma se convierte en un muro de fuego alrededor de su vida. Los demonios quedan paralizados porque saben que no pueden penetrar donde hay una entrega genuina a Dios. El acto de someterse a Dios implica reconocerlo como Señor absoluto sobre cada área de la vida, pensamientos, decisiones, emociones y acciones. No se trata de una obediencia parcial, sino de un rendirse completo a su dirección y propósito. Cuando el creyente se entrega de esta manera, queda bajo una cobertura espiritual que anula los planes del enemigo. La sumisión trae orden divino al corazón y rompe con todo derecho legal que los demonios puedan reclamar. Allí la palabra se cumple y la autoridad del cielo respalda cada declaración. Resistir al diablo no comienza con gritarle, sino con permanecer firme en la obediencia que debilita su poder. Cuanto más sometida está tu vida, menos acceso tiene el enemigo para tocarte o influenciarte. Resistir significa mantenerse firme, no retroceder y no ceder terreno al enemigo en ningún aspecto. El diablo busca brechas, una palabra de duda, un pensamiento de temor, una acción de desobediencia. Pero cuando el creyente se aferra a la palabra y decide resistir, esas brechas se cierran y la fortaleza espiritual se levanta. Resistir no es luchar en tus propias fuerzas, sino permanecer en la seguridad de lo que Dios ya declaró. La resistencia es efectiva porque el Espíritu Santo la respalda y fortalece. Cada vez que resistes, el enemigo se debilita y la cobertura de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Los demonios no pueden permanecer en un ambiente donde hay firmeza espiritual, por eso quedan paralizados y huyen. La promesa es clara y contundente: huirá de vosotros. No dice que el diablo caminará lentamente ni que negociará, sino que huirá, lo cual significa una retirada desesperada ante el poder de Dios en tu vida. Cuando obedeces y resistes, el diablo pierde toda posición y es forzado a escapar. Esto muestra que el poder no está en tus propias habilidades, sino en la autoridad que recibes al vivir bajo el señorío de Cristo. La obediencia se convierte en una armadura invisible que no solo protege, sino que también intimida a las tinieblas. Mientras más sometido a Dios está un creyente, más temido es por el infierno. Allí radica la fuerza de este versículo. La obediencia activa un escudo impenetrable y hace que la resistencia produzca huida inmediata en el enemigo. Los demonios no resisten proclamaciones de fe porque la fe es el lenguaje que activa el poder de Dios en la vida del creyente. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto también significa que sin fe no hay forma de ejercer autoridad espiritual. Cuando un hijo de Dios se levanta y declara la palabra con convicción, lo que está haciendo es liberar una verdad eterna respaldada por el cielo. Los demonios no reaccionan a palabras bonitas ni a discursos emocionales, reaccionan al poder que fluye cuando la fe se mezcla con la palabra. Esa proclamación se convierte en fuego espiritual que los inmoviliza y los obliga a retroceder. Cada palabra de fe es como un decreto celestial que rompe cadenas invisibles y desarma estrategias ocultas del enemigo.
La proclamación de fe no depende de la situación ni de las emociones, sino del carácter inmutable de Dios y de sus promesas. Cuando un creyente habla en fe, no lo hace desde su debilidad, sino desde la fortaleza que le da la palabra revelada. Es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Los demonios no soportan esa luz y se ven obligados a huir. Ellos saben que la fe es la sustancia que conecta al hombre con lo sobrenatural y por eso se desestabilizan al escucharla. Una proclamación de fe cambia atmósferas, transforma ambientes y abre portales de bendición donde antes había opresión. Allí donde se proclama con fe, el miedo se rompe, la duda se disuelve y la autoridad de Cristo se manifiesta con poder. Cuando Jesús enfrentó espíritus inmundos, nunca dudó en proclamar la verdad con autoridad. No hizo largas explicaciones, no buscó convencer a nadie, simplemente declaró lo que debía suceder y los demonios obedecieron. Ese mismo principio sigue vigente hoy. Lo que paraliza a los espíritus malignos no es el tono de la voz ni la emoción de las palabras, sino la fe depositada en lo que se declara. La proclamación de fe es una espada que corta las ataduras del diablo y un fuego que consume sus planes. Por eso cada creyente debe aprender a abrir su boca y proclamar lo que Dios dice, porque la fe se fortalece en el acto de declarar. Cuanto más se proclama, más poder se libera. Y cuanto más poder se libera, más rápido huye el enemigo. Los demonios huyen porque no pueden permanecer donde hay convicciones firmes en la palabra. La fe proclamada hace que la autoridad de Cristo se manifieste de manera visible y tangible. No importa lo que el enemigo intente, cuando una voz de fe se levanta, todo plan maligno queda paralizado. Allí es donde se cumple lo que dice la Escritura: resistid al diablo y huirá. Esa resistencia se expresa en la proclamación constante y valiente de la verdad de Dios. Cada vez que declara sanidad, liberación, victoria y prosperidad en el nombre de Jesús, la fe se convierte en un muro que no puede ser derribado. El enemigo no soporta escuchar lo que ya está escrito porque sabe que no tiene poder para contradecir lo que el cielo decretó. Cada creyente está llamado a levantarse con fe, usar la palabra como espada y vivir en victoria diaria, porque esa es la herencia que Cristo aseguró en la cruz. La vida cristiana no fue diseñada para caminar en derrota, sino para caminar en autoridad, proclamando día tras día lo que Dios ya declaró. El enemigo buscará constantemente robar la paz, sembrar miedo, traer confusión, pero un hijo de Dios tiene armas espirituales más fuertes que cualquier ataque. Cuando tomas la palabra y la conviertes en tu espada, te posicionas como un guerrero que no espera pasivamente, sino que avanza con valentía. La fe activa esa espada y convierte tus oraciones en decretos de poder. Así es como se establece el reino de Dios en tu entorno, paralizando al enemigo y abriendo paso a la victoria. La vida de victoria no significa ausencia de problemas, significa que en medio de ellos tienes la capacidad de enfrentarlos con la autoridad del cielo. Un creyente que se levanta con fe cada mañana no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Esa fe le da fuerzas para declarar promesas aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Cada declaración en la palabra abre puertas, rompe obstáculos y confunde a los demonios que intentan detenerte. Ellos no soportan ver a un hijo de Dios que en lugar de rendirse se arma con la Escritura y la proclama como verdad absoluta. Esa es la actitud de un vencedor, no esperar que el enemigo golpee primero, sino levantarse en fe para recordarle su derrota. Usar la palabra como espada significa no permitir que el enemigo tenga la última palabra en tu vida. Cada situación de enfermedad, escasez o conflicto puede ser enfrentada declarando lo que Dios dice en su palabra. La espada espiritual no corta carne ni hueso, corta las raíces de toda obra de tinieblas. Cuando un creyente la usa con fe, desarma argumentos, rompe cadenas invisibles y establece la verdad del cielo en la tierra. No es un acto religioso, es una estrategia espiritual poderosa que inmoviliza a los demonios. Por eso la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz, porque tiene la capacidad de actuar en lo visible y lo invisible. Vivir en victoria diaria es caminar con la certeza de que Cristo ya ganó la batalla y que tu papel es ejercer esa victoria con perseverancia. No es suficiente con creer en silencio, es necesario levantar la voz y proclamar lo que está escrito. El enemigo no puede robar a un creyente que todos los días recuerda quién es en Cristo y lo declara con fe. Esa proclamación constante abre un camino de milagros, prosperidad y libertad en todas las áreas de la vida. La victoria diaria se experimenta cuando tu mente, tu corazón y tus palabras están alineados con la palabra de Dios. Allí la fe se convierte en tu escudo, la palabra en tu espada y la presencia del Espíritu Santo en tu fuerza constante.